Actualmente se habla de vida sana, comida orgánica, bebidas como la kombucha, proteína vegana. Hay un discurso fit. Sin embargo, quienes lo hacen también cenan comida de repartidor hasta 5 veces por semana. Estamos frente a una incongruencia total, a una dependencia del algoritmo, al abandono de la práctica en la cocina. ¿Es esto una transformación estructural, generacional? ¿Es un problema de México, del mundo? Hoy vamos a platicar de la alimentación en México y esto es imposible estar de acuerdo. Vivimos rodeados de opiniones, pero escasos de pensamiento y reflexión. Aquí no venimos a entretener, venimos a incomodar, a cuestionar y a usar el sentido común. Esto es Imposible Estar de Acuerdo, con René Palacios y Edgar Luna. Comenzamos. Mi querido René. Edgar, ¿cómo estás? Oye, pues aquí hablando de la alimentación contemporánea en México, hay una transición silenciosa en el hogar. Cuando yo era niño, pues lo normal era comer en casa. No pensabas otra cosa. Salir a comer era fiesta. Podía ocurrir en fines de semana, ¿no? Sí, bueno, ocasiones especiales, cumpleaños, celebraciones. Y entonces se consumían productos comúnmente comprados en un mercado, después en un supermercado, en una carnicería, después ahora también en algún lugar más especializado. Sin embargo, pues requerían del trabajo en la cocina, de la preparación, de los tiempos. Pues era un slow food, slow cooking. Y se usaban cosas como las hierbas aromáticas y muchas cosas naturales que salían de la tierra en su totalidad. Hoy, pues los repartidores no solamente van de los restaurantes a los hogares, sino además se consume comida de colores que no están en la naturaleza, de colores neón, pero esto como que se contrapone con el discurso fit, orgánico, de estas bebidas y sin alcohol, y toda esta aparente tendencia a la salud, que por supuesto no se logra con comida alta en sodio, alta en azúcares, alta en grasas saturadas, que es la que se prepara en los restaurantes, no solo de comida rápida, porque bueno, pues tiene que ser rentable preparar la comida, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, básicamente esta evolución que además no es posible sacar conclusiones definitivas de ella en el corto plazo, porque hay que ver. Hay ciertas cosas que son fenómenos muy puntuales en el tiempo y hay otras que se sostienen y que van modificando la forma de vivir de una sociedad en el mediano y largo plazos. Aquí habría que ver si esta tendencia dura, pero sí, en efecto, lo que tú estás describiendo es que pues está de moda al mismo tiempo llevar descubierta la cabeza y llevar sombrero. Entonces, pues no, como que no está del todo compatible, ¿no? Sin embargo, en efecto, va avanzando esta cuestión de poner acento en el fitness, en el cuidado de la salud personal, en el consumo de productos orgánicos y sin embargo también pues están creciendo estos servicios de reparto de alimentos a domicilio y que son servicios además que pues como tú bien puedes explicar, tienen que ser negocio, tienen que sacar una utilidad razonable y por lo tanto pues tampoco es que ofrezcan pues la mejor de las calidades en cuanto a mantenimiento de la salud, ¿no? En México, más del 70% de los adultos vive con sobrepeso u obesidad y la diabetes tipo 2 es una de las principales causas de muerte. Mientras tanto, el consumo de alimentos preparados fuera del hogar sigue creciendo, especialmente en zonas urbanas como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El problema no es solo la comida rápida, sino la frecuencia. Platillos de restaurante con alto contenido calórico, exceso de sodio y porciones desproporcionadas, convertidos en rutina diaria gracias a apps de entrega inmediata. Paradójicamente, esta misma generación lidera el discurso de alimentación orgánica, natural y consciente. La pregunta es si estamos ante una verdadera cultura saludable. Sí, los elementos nutricionales, digamos que es muy evidente que no son los mejores y basta mencionar un par de cifras. Todos sabemos que México es uno de los países con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en el mundo. Más del 70% de los adultos hoy tienen algún nivel de exceso de peso. Sí, con Estados Unidos nos vamos dando ahí sí somos rivales, ¿no? En América del Norte,
no en otro tipo de disciplinas, pero ahí en efecto tenemos un problema. Nada más que... Pero hay un crecimiento acelerado, René, y yo lo asocio, por eso el planteamiento del programa y nuestro jefe de redacción nos lo propone, porque hay que asociarlo a esta tendencia importantísima y creciente de los últimos años. Y claro, me vas a mencionar la pandemia, pero el aumento sostenido también en el gasto en comida fuera del hogar son tres variables que se juntan. Ya no se cocina, se come prácticamente más comida de la calle que nunca y tenemos un incremento en la tasa de obesidad y de mortandad por problemas cardiovasculares resultado de obesidad también mayor que nunca. Ahora, aquí también la cuestión exige una observación todavía de mayor altura, es decir, más global. ¿Cuál es la evolución epidemiológica? No solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Pues desde luego, las enfermedades más prevalentes, al menos en los países de renta media y de renta alta, México es un país de renta media, pues dejaron ya de ser las enfermedades infectocontagiosas, que son propias de países de renta baja, para ser enfermedades crónico-degenerativas. Este tipo de enfermedades se ven particularmente favorecidas en cuanto a su incidencia por prácticas relacionadas con una mala alimentación, ¿no? Grasas saturadas, es decir, con ingredientes de baja calidad, preparación deficiente, y todo esto va teniendo un impacto en la morbilidad de la población en general. Por eso los gobiernos de países similares apuntan sus armas a combatir estas enfermedades e idealmente hacerlo desde la etapa preventiva, no necesariamente en el punto en donde ya se requiere una atención especializada, sino modificando hábitos de consumo, modificando los determinantes sociales de la salud, que así se les denominan, para reducir la incidencia de estas enfermedades, que particularmente son obesidad e hipertensión arterial, con objeto de que no se te acaben los recursos, porque no hay recurso que alcance para atenderlas, y que pues la gente al menos ralentice la aparición de estas enfermedades. Pero todo esto va generando un problema al que me voy a referir un poco más adelante, que es todavía un desafío más grande. Pero una cosa cierta sí es que la población en estos momentos tiene un comportamiento hasta cierto punto esquizoide, porque tiene un gran interés en lo orgánico, en comer sanamente, en el fitness, en hacer ejercicio, en cuidar su cuerpo, pero por otro lado es intensiva en el consumo de alimentos preparados fuera de casa, a veces alimentos que se van por repartidores o por otro tipo de servicios, van directamente al domicilio, y que resulta que favorecen la incidencia de estas enfermedades que a esta misma población les preocupa. Incluida la diabetes, que es el siguiente en la lista. Y mira que no estamos hablando de la comida chatarra, porque, bueno, en México se hizo por ahí un esfuerzo hace algunos años de ponerle a la comida chatarra los famosos sellos, ¿no? Uh-huh. Alto en sodio, alto en azúcar, alto en lo que tú quieras, y bueno, al menos hay en ellos una advertencia. Pero cuando tú entras a una plataforma y pides comida para llevar o para que te la lleven a tu casa, ahí no hay simbolitos, no hay sellitos. Y tú dices, oye, es que voy a pedir una ensalada. Qué sano, ¿no? Sano. Y vía Rappi, además, ¿no? O cualquiera de las plataformas, sí, porque hay muchas. Pero hay que analizar que esa ensalada puede haber sido preparada con un aderezo que es más nocivo en grasas saturadas, más nocivo en carbohidratos, más nocivo en azúcar, que uno de estos sobrecitos con 3 sellos. La pregunta es, ¿por qué no nos ponemos a pensar en eso? Y este programa está pensado en el origen con un solo objetivo: ponernos a pensar en aquellas cosas que de repente representan incongruencias y que pues no las abordamos, no las consideramos. Insisto, es un problema estructural, hay que ver qué hay atrás. Hablé de la pandemia y la pandemia fue un detonante y eso es clarísimo. Uh-huh. Curioso porque se nos quedó la costumbre, pero los mercados ahí siguen, están los tianguis, la verdura llega y la fruta a disposición relativamente cercana en México casi para cualquiera. ¿Dónde cambia el switch? Nos hemos vuelto realmente tan flojos que ya nos da flojera preparar los alimentos en casa. Pues probablemente. Mencionas la pandemia, sí, pero la pandemia refuerza 2 fenómenos. Uno, el que se impulsa la compra en línea y el traslado de los alimentos directamente al domicilio, lo cual refuerza el sedentarismo.
Y 2, el sedentarismo mismo, porque la pandemia pues impulsó el trabajo desde el hogar, el home office, y entonces juntas estas dos cosas y pues tienes una suerte como de tormenta perfecta para que se siga favoreciendo la incidencia de este tipo de padecimientos. Ahora, el ejemplo que mencionabas del aderezo, que los sellitos y exceso en sodio y tal, y todos estos sellos que fueron prácticamente la sentencia de muerte de el tigre Toño y del osito Bimbo y de personajes que nos eran tan queridos en nuestra infancia. Bueno, pues lo cierto también es que los restaurantes, pues para hacer negocio, porque esto es una cosa de hacer negocio, vivimos en una economía de libre mercado y hay que sacar rédito. También es verdad que si tú preparas una ensalada en casa, pues muy probablemente esta ensalada tendrá ingredientes de mejor calidad comprados en el mercado que aquellos que contendrán una ensalada que pidas a un restaurante a través de cualquiera de las plataformas de transporte que finalmente te las terminará entregando en tu domicilio. Entonces, esto también favorece que este círculo vicioso que hace tan difícil combatir estos padecimientos, ¿no? Vamos a hacer una pregunta, vamos a ponerla a la reflexión de los que nos escuchan. Porque no se trata de romantizar la cocina de la abuela, pero cabe comentar que pues se habla de la madera de los viejos y estas cosas. No es casualidad. No. Tiene que ver con la alimentación, con las prácticas de vida y con el estrés, ¿no? Sí. Y hoy son críticos los tres conceptos. El tema es que no solo es esta afinidad a lo que en las redes sociales y lo que el telefonito y el algoritmo te está promoviendo visualmente, mercadotécnicamente y hace tan atractivo que te genere en ese momento el deseo y pongas un clic y llegue ese platillo que visualmente te enamoró y que se te antojó y que por eso lo compras. El tema es que también hoy hay un problema, hay mucha gente que no sabe preparar un huevo, René. Totalmente de acuerdo. Por supuesto, pues es un cambio cultural. Hay que esperar si esto se consolida, si realmente constituye ya una tendencia sólida. Cambios culturales los ha habido a lo largo de toda la historia humana, a veces más rápidos, a veces más lentos. Estamos en una época en donde los cambios culturales se dan de manera, diría yo, vertiginosa. Tenemos que estar a las vivas porque ciertamente el mundo de hace 10 años no es el mundo de hoy. Y es notorio. Pero entonces vamos hacia una ficción que hace algunos años todavía la pensábamos que estaba en libros o películas. Probablemente recordarás la película Wall-E, donde nos plantea un futuro en el cual pues todos tienen sobrepeso, tienen una bebida gaseosa de 1 o 2 litros, están sentados y están mirando una pantalla. ¿Vamos para allá? Bueno, pues lo que pasa es que no solo Wall-E, ve Black Mirror, la serie de Black Mirror, una serie de episodios ahí, algunos distópicos que tú dices, ay, no, estaría terrible. Eso está a 15 minutos, 30 segundos de ser perfectamente realidad. Algunas cosas que presenta la serie Black Mirror ya son una realidad. No está generalizada la práctica, pero ya son una realidad, ya la tecnología lo permite. Uno de los episodios plantea ahí un candidato que es un personaje virtual. Bueno, pues en Colombia va a haber una candidata al Congreso Nacional que es una creación de inteligencia artificial. Entonces sí, estamos en una época en donde pues los cambios culturales son perceptibles para el integrante de una misma generación. Pero este cambio cultural también proviene de un tema económico y ahí hay que hacer un análisis. Quisiera poner 4 ideas en la mesa. Y no se trata de defender, de atacar, de disentir por disentir. Lo que queremos es ponernos a pensar, a reflexionar, a analizar sobre temas que, como tú dices, en el cambio cultural nos vamos yendo y de repente nadie se pone a pensar hacia dónde vamos hasta que nos convirtamos en esos personajes de Wall-E. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, no te pierdas todos los lunes un nuevo episodio de Código Vino. Código Vino, un podcast de Frecuencia Cero, disponible en todas las plataformas de streaming. Jornadas laborales extensas. Sí, ya hay teletrabajo. Sin embargo, el teletrabajo ha demostrado que aún en casa se ocupan más horas que cuando ibas a la oficina.
Claro, le sumas el traslado y lo que tú quieras y acabas entregando tu día, tu jornada en tu semana laboral, prácticamente solo al trabajo. Movilidad urbana ineficiente. Ujú. Hemos hablado en un par de episodios de efectos relacionados con la falta de capacidad que tiene el gobierno en México y sobre todo en esta ciudad de crear condiciones de una movilidad eficiente. Digna. Digna. Ya no digas eficiente. Mercado que incentiva el consumo inmediato. O sea, hoy con un clic obtienes cualquier cosa. Y si a esto le agregas una publicidad digital hipersegmentada, con genialidades de marketing atrás, pues haces la tormenta perfecta. Pues totalmente de acuerdo. Ahora, es que lo que se plantea aquí es la pregunta de prácticamente de cuál es la esencia de la existencia humana. Bueno, es que O sea, no ¿quién hay decide realmente respuestas. lo que comemos, René? ¿Somos nosotros o es el algoritmo? ¿O Bueno, son las grandes corporaciones? el algoritmo cada vez se va convirtiendo más en un complemento a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y me refiero a que hay una cosa que se llama cultura y que es lo que define nuestro comportamiento. Anteriormente, pues eran los padres, los abuelos, los amigos, los compañeritos de la escuela, etcétera. Ahora el algoritmo está tomando un lugar muy importante al lado de estos otros personajes. Quizá llegue el momento en el que los termine hasta desplazando. Pero vaya, de que es muy importante, es muy importante. Curiosamente, las plataformas, René, no inventaron el problema. Hay que decirlo. O sea, nada más lo incrementaron porque redujeron la fricción entre el antojo y el consumo. Sí, claro, claro. Y el acto de cocinar que implica pues, planeación, compra, preparación, tiempo, compite con la inmediatez de un botón. Pero peor aún, hay un tema que es, entiendo, lo tenemos que tratar con mucho cuidado, pero hace muy poco tiempo todavía había una dimensión simbólica en el tema. Cocinar era aspiracional porque era un tema de género, digamos. Pues las niñas, las jovencitas eran enseñadas por las mamás y las abuelas a cocinar. Hoy con todos los temas de género, el hecho de pensar que una mujer cocine ya es mal visto porque no es una definición de mujer. De lo que hoy, digamos, teóricamente una mujer debería de plantearse hacia el futuro. O sea, de acuerdo a los cánones que hoy están en el top del mainstream. Y mira con que yo los vengo... que yo estoy de acuerdo, por cierto, debo de decirlo. Y yo también, porque además te voy a decir algo. En mi caso personal, yo vengo de una familia donde los hombres somos los que cocinamos. En mi casa yo siempre he cocinado, mis tíos cocinan, mis hermanos cocinan. Es lo que he visto y no es un estigma de género. Pero sí el asunto es que aprendimos viendo de alguien, aprendimos en la cocina familiar, en la cocina de la casa. Y hoy, independientemente del género, eso ya no ocurre. No, ya no porque ocurre. la mamá ya no Bueno, cocina o el papá ya no porque cocina. los roles cambiaron. Hay cosas positivas y cosas negativas como en todo cambio. Las mujeres afortunadamente tuvieron una incorporación masiva, diría yo, a la sociedad en su conjunto. Es escalofriante ver cómo la humanidad se dio el lujo de echar a perder siglos de talento cuando los hombres eran los protagonistas. O sea, el 50% del talento de esos siglos se fue al bote de la basura porque el rol de las mujeres era pues el que culturalmente les correspondía en aquella época. Ahora ya no. Qué bueno, ahora están incorporadas a actividades profesionales, a profesiones liberales, ahora ya no están encerradas cocinando, pero eso plantea nuevas problemáticas, como cualquier cambio. ¿Y qué problemáticas plantea? Que bueno, esto de la cocina, te diría yo, se volvió antiaspiracional. Tú decías aspiracional, pues no. Más bien una mujer que se dedica a cocinar, pues es que ya no es que sea como campeona de la vida, triunfadora, no. La triunfadora hoy es la que no cocina porque tiene una carrera exitosa a la par de los hombres. Y esto obviamente ha favorecido estas prácticas de conseguir los alimentos pues de una manera distinta que la de prepararlos en casa. Estaría desde luego la alternativa de que, oye, pues que los hombres se monten a la parte de la preparación de los alimentos. Es un cambio cultural que todavía requiere un poquito más de tiempo, pero que eventualmente irá apareciendo. Lo que es un hecho es que si hay una contradicción, porque sí, ha crecido la cultura de el cuidado de
del organismo, de la cultura del ejercicio, al mismo tiempo que ha crecido el consumo de alimentos preparados de una peor manera, con peores ingredientes y generalmente llevados a tu casa a través de un repartidor. Claro. La reflexión que queremos dejar de fondo en la mesa y para cerrar el programa es, no estamos hablando de que pedir comida sea malo o bueno. No es algo que vaya con los tiempos. El tema es que cuando se delega de forma permanente la preparación de los alimentos, también delegas el control sobre la calidad, la cantidad y la composición nutricional de los mismos. Y en un país con crisis metabólica como México, no es algo que nos debamos permitir. Con eso es imposible estar de acuerdo, lo dejamos a la reflexión de los que nos escuchan. René, muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgar. Si este episodio te hizo dudar, cuestionar o incomodarte un poco, entonces valió la pena. Porque pensar distinto no es el problema es no pensar. Escúchanos en el próximo episodio de Imposible estar de acuerdo. Cada semana, un tema para reflexionar. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.